Eh, ¿qué Bueno, muchísimas gracias por invitarme eh, y gracias por ser tan amables y siempre tratarme como uno más de ustedes, así que para mí es una gran alegría. Preparé una pequeña ponencia corta porque siempre mientras más breve sea, más agradables suelen ser. Y en el debate por la leyenda negra, en el cual muchas veces entran, incluso los hispanistas, por ejemplo, en América, entran en el tema de la legalidad o no de la separación de las Españas. Y yo preferí salir de esa discusión jurídica, porque en el fondo la independencia ha sido un hecho político, no jurídico. Entonces me puse a pensar si alguien entendía algo de economía cuando se hizo la independencia. Y en realidad ahí es donde entran mis dudas, ¿no? Por eso esto lo titulé ¿Qué pensan de la economía los revolucionarios americanos? ¿Cómo pensaban manejar la economía una vez independizados? ¿Qué nos pasó después? ¿Cuántas veces se devaluó nuestra moneda? Y en realidad no sabemos si al venir de Londres, los militares que volvieron a América con precisas indicaciones de Londres, porque unos 70 revolucionarios que produjeron la independencia pasaron por Londres. Un dato no menor y a tener muy en cuenta. No sabemos si estos hombres se habían planteado las preguntas concretas y correctas como para llevar a cabo con éxito tal empresa secesionista, o si por el contrario les habían advertido de las consecuencias económicas para Hispanoamérica. Yo creo que no, de haber sabido las consecuencias, eh, creo que el grado de traición hubiese sido manifiesto. ¿Cómo pensaban los revolucionarios que iba a seguir la economía americana luego de la independencia? ¿Con qué medios financieros iban a respaldar el trabajo y el comercio local? ¿Con cuál moneda? Si la que teníamos el real de a 8, común a todos los hispanoamericanos, a todos los hispanos, a Filipinas, a la península, a todo el rincón donde llegaba nuestra moneda, y acuñada en el Alto Perú y en Nueva España en su gran mayoría, esta moneda iba a desaparecer apenas las burguesías criollas de cada uno de los nuevos estados arreglasen sus asuntos comerciales por separado. Recordemos que estas burguesías, en buena parte, eran contrabandistas, pertenecían a logias y ya habían vendido sus conciencias al comercio inglés. Esta moneda, la nuestra, era la primera divisa de reserva mundial cuando España tenía el mundo financiero a sus pies. El 50% del circulante mundial en el siglo XVIII se acuñaba en las secas españolas, tanto de la península como de América. El grueso era en Nueva España, lo que hoy es México. ¿En cuáles mercados actuaríamos si se perdía la unidad y con ella el mercado asiático y el de todo el imperio desde Filipinas hasta Sicilia? ¿Cómo pensaban evitar caer en manos inglesas si justamente su moneda, la libra esterlina, se iba a imponer sobre las nuevas monedas nacionales en todos los mercados asiáticos donde hasta ese momento predominaba la nuestra? Hasta el oro parlante del pirata Silver, ¿se acuerda del capitán Silver en la novela La Isla del Tesoro? Gritaba, piezas de 8, quiero piezas de 8, en referencia a las valoradas monedas españolas. Las nuevas monedas americanas eran de papel y sin respaldo alguno. Se hicieron monedas de distintos metales, pero ya no tenían ni la misma calidad ni el mismo respaldo que tenían las anteriores, porque además la moneda anterior está respaldada en toda la cadena de producción. Es decir, acá se toma, de la vaca se sacaba la carne, el cuero la montura se exportaba en nuestros propios puertos, que eran soberanos, no como después que muchos puertos pasaban a ser prácticamente puertos ingleses en América. Se los subía a nuestros fletes, a nuestros buques mercantes, construidos en nuestros astilleros y luego se comercializaba en Asia a través de nuestras casas comercializadoras, con lo cual todo el circuito de riqueza quedaba dentro del imperio. La cuestión es que finalmente se terminaron haciendo monedas de papel. Hasta las independencias, nuestras economías regionales están articuladas. Un producto podía partir de Carmen de Patagones,
al sur de la provincia de Buenos Aires, pasar por Buenos Aires y terminar en cualquier parte del imperio, inclusive en Filipinas. Las economías del actual norte argentino comerciaban con el Alto Perú, actual Bolivia, y el Bajo Perú, lo que conocemos como República del Perú. Algunos productos incluso embarcaban en el Callao y se unían en Nueva España, actual México, al galeón de Manilas para llegar a Filipinas y exportar a China y a varias otras naciones asiáticas, donde nuestra moneda era la más apreciada. El proyecto económico de varios estados separados era inviable. Nació con un final anunciado que se llamaba desastre. Todo era incoherente, desde las ideas del plan de operaciones de Moreno y la fisiocracia de Belgrano, hasta las confusiones de Bolívar que decía, yo lucho por la libertad de comercio inglés, y que protestaba porque España no le permitía tener esclavos. Curioso libertador, ¿no? Se quejaba de que España no le dejaba tener esclavos. Pasando por el endeudamiento con la Banca de Londres, provocada por los gobiernos republicanos de Chile, el protectorado de San Martín en Perú y el empréstito con la Paring Brothers realizado por el primer presidente argentino Bernardino Rivadavia. Fueron endeudamientos calcados en sus modelos de estafa en todo el continente. Uruguay, cuando se separa de Argentina, también hereda parte de esta deuda y pudo pagar su parte del empréstito con la Paring Brothers recién en el siglo XX. Recordemos además que la presidencia de Rivadavia abarcaba también a la banda oriental. Hasta 1828, la bandera que flameaba en los edificios de Montevideo era la bandera argentina. Sumemos el saqueo al tesoro del Río de la Plata en 1806 y en 1810. El robo de toda la plata amonedada del Potosí a mano de Pueyrredón en 1810 y del tesoro del Perú cuando el almirante inglés Thomas Alexander Cochrane zarpara con el dinero peruano. Ya estamos hablando de 1821. En el Caribe, Bolívar saqueó el tesoro de la audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1819, luego de la batalla de Boyacá. Con todos estos saqueos, en Lima se saquearon hasta las casas de Montepío, donde la gente ponía sus joyas, a veces empeñaba sus joyas para conseguir algún crédito. Con todos estos saqueos, las nuevas monedas y los acuerdos con Inglaterra, sobre todo el de 1825, el plato del endeudamiento estaba servido. Eran todas nociones vagas, absolutamente vacías de un proyecto de desarrollo que fuese sustentable en el tiempo. Recordemos además que Bernardino Rivadavia confiscó los bienes de la iglesia, con lo cual mucha gente dejó de tener acceso a alimentos baratos o gratuitos, como tenían cuando las tierras de la iglesia le dan el sustento a los más necesitados. Tomemos un ejemplo de lo acontecido en recursos humanos y económicos. La provincia de San Luis, que está al oeste de la provincia de Buenos Aires, casi cerca de la cordillera de los Andes, en lo que se llama zona precordillerana argentina, fue gobernada por mano de hierro por el mayor Vicente Dupuy, nombrado por San Martín como teniente gobernador dependiente de la intendencia de Cuyo. Le extrajo hasta la última gota de sangre y de productos como pólvora, cartucheras, uniformes, mulas, alimentos y todos los hombres para enviar al Plumerillo en Mendoza, donde San Martín creaba el ejército de los Andes. Recordemos que Dupuy actuó en los sucesos de mayo de 1810 integrando el grupo morenista de Los Chisperos, una banda de matones que impidieron a cientos de vecinos participar del cabildo abierto el 22 de mayo, impidiendo así que aquellos fieles a la corona pudiesen asistir. Eran dirigidos por sus amigos French y Beruti, otros dos matones de la época que han sido ensalzados al grado de próceres. Participó luego este Dupuy en el sitio de Montevideo a las órdenes del general Rondó, aquel general que reprimió durante el motín de las trenzas a sangre y fuego a los heroicos patricios, el regimiento de infantería número 1 que había combatido en las invasiones inglesas. Su espíritu violento lo continuó en San Luis, donde enroló a la fuerza a sus mejores hombres y a los escasos esclavos que había. Muchos de esos sanluceños fueron llevados engrillados para morir en una campaña de varios años que los alejó definitivamente de sus familias. Solo quedaron ancianos, mujeres, niños y enfermos. Para que veamos la crueldad de los primeros 400 sanluiseños que fueron llevados engrillados, 37 logran escapar,
son capturados y son fusilados delante de los 360 restantes, entre ellos primos, hermanos o padres o hijos, como, como para que todos aprendiesen a obedecer y aceptar el nuevo destino de sacrificio que se les había impuesto. Cuenta el historiador puntano, es el gentilicio de San Luis, Víctor Sá, que dice: basta decir que terminada la campaña de la independencia en 1824, San Luis entra en un periodo de su vida histórica que no solo es de postración y martirio, sino de manifiesta impotencia para enfrentar, como hubiera sido posible, las hordas de los indios ranqueles. Había quedado sin soldados y sin armas. Estaba inerme. Los indios la arrasaron con sus malones. Recordemos de paso que los mayores problemas con los indios comenzaron con las independencias, cuando los nuevos gobiernos revolucionarios de toda América les quitaron las tierras comunales protegidas por el rey y llamadas repúblicas de indios. La provincia era conocida como la Santa Elena Mediterránea, a donde eran llevados los realistas capturados. La gestión de Dupuy en San Luis terminó con el asesinato de los prisioneros de guerra, los soldados realistas sometidos en Chile. No distinguió entre peninsulares y americanos a la hora de matar. El mismo Monteagudo, enviado de San Martín y hombre de confianza de este, interrogó a los prisioneros después de una sublevación incitada por los revolucionarios para justificar la matanza. De todos los sobrevivientes, solo 2 se salvaron de ser fusilados. Nacimos endeudados con la banca londinense, los pueblos de América, cuando jamás habíamos necesitado tomar deuda en otros países. Y con nuestra minoría, base de la emisión de nuestra moneda soberana, ofrecida y entregada ahora a Inglaterra por los libertadores y los nuevos gobiernos revolucionarios. Se entregó el poder de la moneda. Perdimos la base de la soberanía política y la independencia económica, por ende también de la justicia social. De ahí a la anarquía subsiguiente y a la injusticia social también descrita por el escritor José Hernández en su poema Martín Fierro. Hubo un solo paso que no se ha solucionado hasta ahora. Los resultados conseguidos demuestran que entendían poco y mal el mapa de la economía mundial, ni siquiera su importancia geopolítica. No supieron leer los mapas del poder del que teníamos y a manos de quien lo perdíamos a manos de Inglaterra. Tras la derrota realista, ya no existía más el respaldo comercial del galeón de Manila, ni el poder de la flota española, ni la fuerza que nos daba la unidad española en América. Ya no estaba el prestigio mundial de la corona para protegernos, ni el elemento unificador de la Iglesia, pues parte del clero tenía un espíritu cismático, ni la fuerza de las universidades americanas antes basadas en Salamanca y Valladolid. Ahora teníamos que arreglarnos solos, desguarnecidos y separados. Las 25 universidades legadas por las Españas, la peninsular, las asiáticas y las americanas, ya no responderían más a un proyecto civilizador común, sino a los caprichosos dictados de las nuevas oligarquías criollas que no trajeron jamás prosperidad a los pueblos de América, ni tampoco en España. Oligarquías tan volátiles en sus intereses que generaron cientos de constituciones americanas para no respetar ninguna. Pero ahora existían, sí, 20 estados nuevos que nacieron debilitados con feroces y desgastantes guerras civiles y que empezaron a ver a sus vecinos como enemigos y no como hermanos. Se acabaron los fondos situados, emitidos desde México, que sostenían a las regiones más pobres o que estaban en un proceso inicial de desarrollo. Ahora cada nuevo estado debía apañarse por sí mismo. La economía peruana redujo su Producto Bruto de 15 millones a 1 millón de pesos anuales. El empobrecimiento del Perú fue inmediato. Las guerras civiles americanas no tardaron en comenzar. La misma guerra de independencia fue poner a los pueblos a sufrir una sangrienta guerra civil hispanoamericana. La nueva realidad política fue una alianza entre burgueses criollos y poderosos ingleses, desastrosa para nuestros pueblos y naciones. Los combatientes de ambos bandos fueron sujetos de la ambición de terceros. Los soldados no sabían de economía, pero Lord Dundas, George Canning y Lord Macduff en Londres tenían bien claros sus objetivos comerciales y políticos y los lograron. Es imposible hoy hacer un cálculo de la devaluación de nuestra moneda, pero para que se den una idea, cuando yo estuve en España,
necesitaba entre 300 y 400 pesos para comprar un euro. Ahora necesito alrededor de 1100. Y estuve el año pasado. Es decir, más o menos nos han quitado 15 ceros y para volver a equilibrar con el dólar necesitaríamos quitar 3 ceros más. Como resultado, desde entonces somos pueblos empobrecidos con escasos horizontes. Finalizaron así 3 siglos de paz interna en el Nuevo Mundo. 3 siglos en que unidos pudimos enfrentar decenas de ataques externos de Inglaterra, Francia, Holanda y Dinamarca, y ponerle freno a las ambiciones expansionistas rusas en California. El violento espíritu de Lutero, la modernidad de Westfalia y el laicismo de la Bastilla habían penetrado en nuestras defensas espirituales. El frío del egoísmo acababa de recalar en nuestros cuerpos. Luego se dibujó la historia para ser engañados. No somos el único pueblo al que se engañó en su historia. Lo mismo le han hecho a franceses, ingleses, italianos y españoles. La que nos escribieron parece diseñada siguiendo las indicaciones de un manual de contrainteligencia, donde lo bueno parece malo o es ocultado, y lo malo es honrado y exaltado. Sin embargo, muchas veces nos pusimos de pie. En 1833, el gaucho Rivero recuperó Malvinas por medio año, ayudado por un grupo de indios y de gauchos. En 1845 salimos victoriosos de nuestro enfrentamiento contra Francia e Inglaterra. Y en 1982, en la Guerra de Malvinas, estuvimos a un paso de mandarlos de vuelta a Londres. Guerra en la que participaron 78 españoles peninsulares, cosa que los españoles no saben, pero hubo 78 españoles que combatieron junto a nosotros en la guerra por las Islas Malvinas hace apenas 40 años. Desde entonces nos volvieron a aplastar con una apariencia de igualdad de pensamiento asfixiante. Hoy tenemos el discurso único, que también lo aclararon en la conferencia anterior. Así será hasta que reencontremos nuestro destino de unidad hispánica para enfrentar los desafíos globales del siglo XXI. Desde entonces todo lo que tenemos es fe y resistencia, y no debemos ni podemos por nuestros hijos retroceder ni un paso más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricio Lons. Todo un alarde de conocimiento y una deliciosa y amena forma de contar la historia. Una última pregunta para Patricio Lons, por favor. ¿Alguien quiere preguntar algo? A todos los virreinatos les quitaron su tesoro. O sea, es como decir que saquearon el Banco de España de cada virreinato, ¿vale? Y a continuación los ingleses se lo prestaron. O sea, lo que les habían robado, a continuación se lo prestaron. Entonces, un país como Perú, el Alto Perú sobre todo, que producía la moneda del mundo entero prácticamente, que era el real de 8, tuvo que pedir prestado para poder tener moneda para poder comerciar. Increíble, pero es así. Tienen una cara que se la pisa. Vamos a proceder ya a la clausura del acto hasta mañana a las 7 de la tarde. No sin antes recordarle que el Círculo Hispanista no tiene más capital que el capital de sus socios, y todos estos actos están hechos con muchísima ilusión. Como diría el gran Francisco de Goya, solo la voluntad nos sobra. Si alguien quiere participar de la asociación, son 15 euros. Puedo hablar con cualquiera de las personas que estamos en la mesa y estaremos encantados de acogerle en esta gran familia que luchamos por la hispanidad. Para dar la clausura del acto, cedo la palabra a nuestra presidenta, doña Lourdes López Cabezón. Bueno, pues muchas gracias. ¿No? Sí, ahora sí. Muchas gracias a Patricio Lons porque se ha preparado una ponencia estupenda, muy significativa y muy clarificadora de lo que ha pasado en América, que nosotros nunca lo hemos estudiado, por lo menos yo no lo he estudiado en España, lo que les pasó a ellos, que fue peor que lo que nos pasó a nosotros, aunque por ahí, porque a nosotros también nos desamortizaron los bienes de la iglesia, nos desamortizaron los bienes de los pueblos, en fin, el desbarajuste
y el atraco fue en los dos lados. Nos han desmontado piedra a piedra y lo siguen haciendo. Sin embargo, como él también ha dicho, sigue habiendo 600 millones de hispanohablantes, un montón de católicos todavía, 1.200 millones en todo el mundo. Y lo que nos queda es la esperanza y ver que gente tan estupenda como él está luchando en América, lo mismo que hay gente que está luchando en España, en esta lucha que es que no tenemos más remedio que darla, porque nos va la vida. Bueno, pues muchas gracias a todos y os esperamos mañana de nuevo, que hay un programa buenísimo. Gracias, Lourdes. ¿Quién está al lado tuyo? ¿Cómo, perdón? ¿Quién está al lado tuyo? Alicia Rubio, ¿la conoces? Ah, dame mi saludo. Hola, Hola. ¿cómo te va? Bien, encantada. Por eso me refería a vos cuando digo esto de pensamiento único asfixiante. Ya cortaron, ¿no? No, No, está viendo no se ha todo el cortado mundo. nada, lo está viendo todo el mundo. Ah, bueno, entonces me callo. Bueno, pues buenas noches, Patricio. Muchas gracias de nuevo, ¿eh? Gracias. Hasta Hasta pronto. Dios.